Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo de Pentecostés, mis hermanos. Gloria al Rey, sean dadas a nuestro Señor que comenzó en aquel tiempo, hace como 2000 años, cuando estaban reunidos los discípulos en aquel aposento alto y que vino el Espíritu Santo fuertemente sobre la iglesia, sobre aquellos hombres. Oigan, comienza la iglesia. Pero vamos a leerlo porque tiene que estar fresquecito en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque Dios siempre está fresco en nosotros. Así que abran su Biblia, por favor, y vamos a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Voy a ir brincando de versículos, pero comienzo en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, hablando, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Qué maravilloso día de Pentecostés. Maravilloso porque siempre está la esperanza de los hijos de recibir nuevas bendiciones. Jesús les había dicho a los discípulos que no se alejaran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de lo alto. Y estos así fueron, estuvieron atentos de estar juntos. Y una cosa que quiero hacer notar, que los discípulos no sabían cuándo iba a caer el Espíritu Santo. No sabían ellos. Pero es digno de notar que tanto el pueblo judío como ya los cristianos, porque ya Pedro y los demás eran cristianos, ¿verdad? También seguían las mismas las fiestas las celebraban. Y para ellos era muy importante Pentecostés.
las fiestas más grandes, que es la Pascua y la Pentecostés. Y estaban ahí, dice la palabra, y es algo de notar porque cuando, como cristianos, tenemos que estar atentos a las fiestas, porque esa es una de las más importantes. Y Pablo siempre trataba de estar en Jerusalén para Pascua y Pentecostés. Dice la palabra que estaban unánimes juntos. Y es que, mis hermanos, hay poder cuando estamos en la misma unión. Hay poder cuando sabemos qué día es, porque entonces estamos a la expectativa y nos vamos a unir como iglesia y vamos a darle a Dios una alabanza fuerte y a la vez vamos a recibir una bendición grande, pero porque todos estamos unánimes. O sea, todos estamos en un pensamiento esperando las festividades. No quiere decir que no alabamos a Dios durante la demás parte del año, pero son fechas muy importantes. Lo cierto que los discípulos se juntaron en aquel aposento alto y en aquel lugar se pusieron, lo que nos dice aquí Lucas. Nos dice Lucas, ¿verdad?, que en ese día estaban ahí reunidos en el aposento alto. Y voy a hablar un poquito sobre el aposento alto porque mucha gente, yo sé que tiene el deseo de un día ir a Jerusalén y decir, pues yo quiero orar ahí, yo quiero orar y pues recibir la bendición de Pentecostés ahí en ese aposento alto. Pues déjenme decirles, no se puede porque el lugar no está bajo las demás iglesias tradicionales que están a cargo de muchos lugares históricos. Como la iglesia católica, la ortodoxa son de las principales que están a cargo de lugares históricos, están a cargo. Así quedaron, pero el aposento alto no, es el único lugar que no tiene, donde no tiene autoridad la iglesia católica. ¿Y por qué no tiene autoridad? Está bajo los judíos, bajo el pueblo judío. ¿Y por qué no? ¿Por qué no está? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, hay que notar que Jerusalén fue dominada por bastantes naciones durante el transcurso desde que fue tumbada en el año 70, que fue destruido Jerusalén. De ahí para acá la ocuparon diferentes reinos, entre ellos los bizantinos, los otomanos, Gran Bretaña, y muchas naciones lo ocuparon. Y cuando vienen los judíos, cuando las Naciones Unidas le dan a los judíos un pedazo de tierra de lo que era de ellos, no tenían tampoco lo que es el cenáculo, o sea que el lugar santo. Pero en la guerra de 1967, cuando Israel pelea con las naciones circunvecinas, que eran bastantes, como 5 o 6, con las que peleó, ahí ellos tomaron posesión del aposento alto. Era muy importante para ellos. ¿Por qué era importante? Porque ahí abajo en la primera, en el primer nivel está la tumba del rey David. Entonces era muy importante para ellos, entonces está bajo de ellos, pero ahí no se permite que se ore en ese lugar. Entonces tú entras y pues miras también vestigios de cuando fue el reino otomano, miras ahí también algo de ellos. En fin, no es el lugar pero en fin, Pentecostés en sí viene al corazón de los hombres, viene el Espíritu Santo cuando le invocamos, cuando abrimos nuestro corazón y no tenemos que estar en aquel lugar hermoso, sino que donde quiera Dios se manifiesta. Dios se manifiesta y ese fue el día de Pentecostés cuando estaban reunidos en un solo espíritu. En un solo espíritu estaban reunidos, nos dice Lucas que estaban ahí y de repente, ¿verdad?, están esperando. Y bueno, para entenderlo mejor también, pues es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Cristo, 50 días. Pero ellos celebraban Pentecostés desde el Antiguo Testamento, desde la Pascua en Jerusalén, cuando avientan la sangre en los dinteles, ¿verdad?, de las puertas para que no pase el ángel y mate a los hijos de Israel. 50 días a cuando Dios
promulga la ley a Moisés en el Sinaí. 50 días. Entonces se le llama Pentecostés, la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha, en la que se reunía el pueblo y se reunieron ellos a eso. Pablo siempre ansiaba estar ese día en el templo. ¿Para qué? Para ofrendar los panes, los primeros frutos de la cosecha, porque era fiesta de la cosecha también. Y a Dios le entregaban lo mejor, los panecitos, aunque también había otras ofrendas, pero era un derecho los panecitos, 2 panes, que muchos dicen que era el pueblo judío y el pueblo gentil. No sé de eso exactamente, pero es lo que dicen. Entonces se reunían y no me cabe duda que así estaban los discípulos esperando, orando, cuando de repente cae el Espíritu Santo. No sabían que iba a caer sobre ellos, no sabían el momento. Pero ahí cayó el Espíritu Santo, vino sobre ellos. Y nos dice aquí Lucas que entró como un aire impetuoso. Y luego como lenguas de fuego que se posan sobre los discípulos. Creo que ahí había unas mujeres. María, entre ellas. Y cae el Espíritu Santo y estos comienzan a hablar en nuevas lenguas. Es lo que se nota aquí. Y empiezan a hablar en otras lenguas, pero si se fijan, hablaron en diferentes lenguas. Porque como nunca, en Pentecostés estaba también llenísimo Jerusalén. Y como era día feriado, nadie tenía que trabajar en ese día, entonces estaba lleno Jerusalén. Y venían de todas las naciones de aquel mundo. Porque era el sueño de todo judío, subir a Jerusalén en esas fiestas. Y también hay que ponernos las pilas, que ese debe ser nuestro deseo. El día de Pentecostés, estar bien contentos y gozosos y esperar una nueva bendición nosotros. Esperarla porque de hecho va a llegar, de hecho llega. ¿Y qué es lo que recibieron? Recibieron poder. Recibieron poder. Y a que todos aquellos hombres pues los oían y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el árabe, tanto como los demás están escuchando, y no tanto que eran árabes, pero árabes de nacimiento porque estaban en otros lugares, ¿verdad? Pero eran judíos que habían nacido en otras naciones y hablaban otra lengua. Pero Dios también procuró que toda aquella gente escuchara el mensaje como lo entendían. Y a la vez era una señal muy grande y hablan en lenguas y pues qué onda, están borrachos. Yo que también de esto estaban medio atolondrados, no la gente esta, porque dice, ¿cómo un borracho puede estar hablando otras lenguas? Y bien, entonces, claro, hay una bendición grande, ¿verdad? Y hay un alboroto. Y esa es la que le dice Pedro, no están borrachos, están cuerdos y además es muy temprano. Uno que otro crudo que hagan en esas horas, pero ellos no andaban ni crudos, sino estaban cuerdos, manifestando la gloria de Dios. Y ahí es cuando comienza la iglesia, mis hermanos. Es cuando Pedro les empieza a predicar y les hace que llegue a su corazón. Y nace la iglesia, y que ya nadie la pararía, nadie ni nada la pararía, ninguna fuerza de este mundo la ha parado. Porque después de eso vinieron muchos reinos a subyugar a Jerusalén. Desde el 70 a los pocos años destruyen a Jerusalén. Después la guerra entre tanta nación para apoderarse de Jerusalén y estar a cargo. Y estos nomás iban por los lugares, pero no iban por el Espíritu Santo. No iban para recibir la fuerza de Dios, pero iban para apoderarse de los lugares. Los cruzados, la Iglesia Católica, fue la principal y otros reinos, apoderarse. Y luchas sangrientas, hablando de muchos muertos, muchas luchas sangrientas. Todo por apoderarse de Jerusalén. Y hasta la fecha está igual, perdiéndose muchas vidas porque todos quieren a Jerusalén. Todos la quieren.
Tanto los judíos como los cristianos como los musulmanes la quieren. Pero nosotros somos dichosos porque tenemos el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo lo tenemos todo, mis hermanos. Lo tenemos todo. Y Pentecostés nace la iglesia y los que estamos familiarizados, los que recibimos el Espíritu Santo, lo que sabemos lo que es Pentecostés, podemos familiarizarnos muy bien porque no todo el cristiano cree en todas estas señales. Eso muchos piensan, muchas iglesias, especialmente las tradicionales, piensan que fue cosa del pasado y que solamente hablaron lenguas en aquel tiempo. Por otro lado, tenemos las iglesias pentecostesas, muchas de ellas que no sé si ya cambiaron, pero en lo que creen es de que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Y eso es mentira, porque si vamos a Corintios, San Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, vemos que no todos hablan en lenguas, pero sí tienen diferentes dones. Entonces es una maravilla, mis hermanos, que Pentecostés en aquel día comienza. Son convertidos más de 3,000, como dice aquí. Son convertidos bastantes y el poder del Espíritu Santo no ha parado, se ha ido extendiendo y se extenderá hasta los últimos tiempos, que no creo que están muy lejanos, pero el Espíritu Santo llegó a nosotros en nuestro Pentecostés, cuando recibimos al Señor en nuestras vidas y que vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Y que ya no fuimos los mismos, ya no fuimos los empedernidos pecadores que nos valía, sino que vino una nueva vida, vino el poder. Y muchos tuvimos el privilegio de hablar en lenguas, el privilegio de profetizar lo que hablamos, lo que se habla. Entonces, yo fui testigo, mis hermanos, y por eso me siento contento, porque donde comencé yo en la renovación carismática católica, pero aunque la Iglesia Católica no creía en lo que habíamos recibido, y a nosotros nos interesaba poco que lo entendieran. Ya una vez que tienes el Espíritu Santo y el poder, ya poco te interesa quién lo cree o no lo cree. Tú te sientes seguro porque hay un poder inmenso dentro de ti que no te para. Y comenzó un movimiento tremendo. Y quiero hablar poquito de eso porque cómo no hablar los primeros comienzos cuando Dios nos agarra nuestras vidas, cuando Dios nos transforma, cuando éramos pecadores empedernidos y que ya no hallábamos la puerta ni salida, no había esperanza. En esa oscuridad tan densa, en ese soquetal en el que andábamos, vino la bondad de Dios sobre nosotros. Alguien nos invitó, alguien nos dijo, mira, ven, hay gente, hay jóvenes que están entregando su vida, también es para ti. Y esa fue mi madre la que me dijo. Dijo, ven, hay esperanza, hijo, ven, acércate, ven a estas juntas. Mira, hay jóvenes y de acomodados que han dejado todo por seguir a Cristo, y si los oyeras hablar, si vieras sus rostros. Y dije, está bien, mamá, está bien. Yo ya andaba hasta aquí, hasta el gogote, decimos los mexicanos. Ya andaba buscando yo algo más, pero yo buscaba otras cosas. Y fíjense que comenzó aquel Pentecostés para mí. Entonces he sido testigo de muchos cambios. Ya bastante porque los pentecosteses comenzaron. Hubo mucho tiempo sombrío, por decirlo así, donde no se miraba visible el Espíritu Santo en potencia obrando. El Señor no ha parado, pero sí hay tiempos donde no manda en plenitud todo ese poder. ¿Por qué? Porque por la falta de la creencia. Cuando la gente no cree, cuando la gente está empedernida a no creer, pues ¿para qué Dios le va a mandar? ¿Para qué Dios le va a poner aliento si no quiere la persona? Dice la palabra, por eso, ¿verdad?, que de los esforzados es el reino de los cielos. Entonces, claro, empezó esto a verse lo del Espíritu Santo, empezó a verse hasta los 1900, mis hermanos. Hubo muchos años en el que no se miraba mucho. Vemos algo esporádico donde surgían órdenes
órdenes de monjes, por decirlo así, que se miraba que tenían el Espíritu Santo, como Francisco de Asís, que se oye, ¿verdad?, que era un hombre carismático. Se oye. Pero hacía algo esporádico en los años, pero en el 1900 comienza la iglesia Pentecostés, en los 1900, en los principios, y ellos hablaban en lengua, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y viene para acá, aunque como digo, ¿verdad?, muchas veces no se entiende muy bien los mensajes, porque ellos enseñaban que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, y pues eso es mentira, porque la palabra nos lo dice muy claro, que no es así. Pero entonces así se vino el movimiento fuerte, pero en los años 50 comenzó de vuelta muy fuerte en las iglesias tradicionales, en 1950. Y con el predicador Duplessis, como en 1950, y él era de Sudáfrica, comienza fuerte y como que ya no para, de los 50 ya no para, en los 67 es cuando llega a la iglesia tradicional, la iglesia católica, y llega y entra en los jóvenes el Espíritu Santo, en mentes nuevas, porque muchas veces los viejos ya están empedernidos, ya no quieren nada, ya dicen, ya chango viejo, ¿qué le vas a enseñar? Ya se creen muy seguros, ¿no? Pero en realidad se movió entre mucha gente joven, se movió el Espíritu Santo en ese tiempo, en el 1967, algo curioso, ¿no? Cuando fue tomado el aposento alto en 1967. Y comienza ahí. Y yo recibo a mi Dios, recibo el Espíritu Santo en 1975. Ahí es donde comienza mi vida. Pero como que yo veo, como que hubo una entrega mía ahí, pero cuando yo siento que viene el Espíritu Santo fuerte de mí, en mi interior, es el 76, en los principios. Cuando estamos reunidos en una conferencia muy grande, donde había miles y miles, venían de todo el mundo a estas conferencias grandísimas. Y ahí yo siento que el Espíritu Santo viene sobre mí, porque me levanto, llori, y Dios me ha perdonado. Siento el fuego de su Espíritu Santo. Y mi hermano que estaba a un lado sentado de mí se levanta hablando en lenguas, ni sabía él de lo que era el don ni nada. Se levantó hablando en lenguas fuertemente, mientras que otros estaban sentados todavía con sus pies cruzados, con sus piernas cruzadas. Y un movimiento bárbaro, y es que el Espíritu Santo, que no se nos pase, mis hermanos, siempre es poder. Ay, no, es que ahorita no lo siento. No, es que no lo siento. No estás en sintonía. Porque el Espíritu Santo, cuando está con la persona, está y va a estar. Siempre va a estar. ¿Y qué es lo que mirábamos en esos tiempos? ¿Qué mirábamos? Mirábamos de todo. Mirábamos sanidades, cómo los demonios huían de las personas, los milagros. El milagro de ver a tanto joven buscando, siguiendo a Dios, anhelaban. Y eso se los digo para que haya ánimo en cada uno de ustedes. Se los digo para que haga ánimo tanto en el joven como en el viejo. Porque miren, fui testigo de cómo venían bochitos de esos carritos pininas, Volkswagen, hombre. De México venían, y venían hasta 8, yo no sé cómo vendrían. Pero venían hechos un puñito adentro, de puro joven. Y así venían, con un ánimo tremendo, Donde quiera andábamos y hasta íbamos en la calle cantando. Y hasta decían, ahí vienen estos. Ya sabían quiénes éramos, carismáticos. Dios se movió muy fuerte, mis hermanos, tuvimos nuestro Pentecostés. No dejemos que eso se apague. No dejemos que se apague, porque esto comenzó muy fuerte. Ahí estábamos. Yo por mi parte decía era católico, pero yo no iba ni a la misa, no iba a nada de eso. Yo comencé de vuelta cuando fui tocado por el Espíritu Santo. En este movimiento de renovación carismática fue cuando fui tocado por mi Señor. Entonces yo no estoy amarrado, nunca estuve amarrado tanto a la iglesia católica, como tampoco
mangoneado por otras denominaciones que tienen ciertas ideas sobre lo que es Pentecostés o sobre lo que es recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Yo creo que cuando el Espíritu Santo viene al individuo, tenemos la identidad propia del Espíritu Santo, de cómo nos hable, cómo lo vamos a entender. Dios es bastante bueno y maravilloso, mis hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Han pasado casi 2000 años desde que fue Pentecostés. Pentecostés, cuando nace la iglesia, cuando aquellos apóstoles que antes estaban encerrados por miedo a las autoridades judías, a que vinieran por ellos. Ellos se levantan y ya jamás los va a parar nadie. Cuando reciben el Espíritu Santo, en ese día de Pentecostés, como un día como estos. No exactamente el día, porque los días cambian a veces. Pero recibieron poder, mis hermanos, y esos hombres ya no pararon. Si antes tenían debilidades, pues cargaron con ellas. Vámonos, vámonos. Ya nadie los paró, ni emperador, ni leyes judías, ni las romanas, nada los paró. Les dijo Jesús, vayan y prediquen hasta los confines del mundo. Vayan y prediquen y vayan, porque esa es la misión de cada uno de nosotros, ser testimonio de Cristo entre las naciones, donde quiera que andemos. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos recibido. Pero para estar orgulloso tienes que tener el poder de Dios en ti para estar orgulloso. Si no, vas a estar orgulloso en otras cosas. Pero cuando estás orgulloso de Dios y que estás atento y que has recibido el poder, poder va a salir de ti. Y eso es una maravilla de lo que ha hecho Dios en la iglesia, mis hermanos. Y todavía no para. Por eso les decía al principio, cuando comenzamos en la alabanza, que estaba hermosa, que abrieran su corazón y que recibieran poder. Recibieran poder. Recibieran. Porque, mis hermanos, podemos dejar pasar las fechas y como si nada. ¿Qué pasó? Como si nada. No pasó nada. Tiene que haber pasado algo, porque Dios es maravilloso. Yo creo que siempre estamos atentos a que Dios derrame el Espíritu Santo sobre nosotros cada día. No estamos completos, tenemos el Espíritu Santo, los cristianos, ¿verdad?, los que hemos creído, pero no quiere decir que nos reveló todo el Señor. Nos va revelando todavía, nos sigue dando poder, lo necesitamos, lo buscamos, lo anhelamos, lo queremos, porque es nuestra vida. Ya no hay otro poder al que podamos seguir. Y por eso quien sigue así, mis hermanos, quien tiene el poder de Dios, le va a cerrar la boca hasta el emperador, como se la cerró Pedro y Pablo. Yo no sé qué pasó ahí, pero prefirieron morir dando testimonio de la fe, dando testimonio de que Jesús es Rey. Y así terminaron sus vidas. Que sus vidas de igual manera, mis hermanos, terminen dándole gloria a Dios. Que tengan un feliz término. No sé cuánto falte para cada quien, pero que lleguemos a un término bueno donde le demos gloria al Señor. Estén firmes, mis hermanos, porque si ahorita están firmes, van a estar firmes para el último día. Si ahorita no están firmes, búsquenlo, porque si no, no van a estar firmes para los últimos días. Pero el que tiene el Cristo, vive su Pentecostés, como aquellos hombres lo dieron, y lo dieron todo. Y no hubo lugar a dudas de que el pueblo no entendiera, porque Dios fue tan generoso, tan espléndido y bondadoso, que hasta les habló en cada lengua de la que hablaban en aquel tiempo, en aquel mundo, para que entendieran. Y mis hermanos, y el mensaje fue dado, y hubo conversión, y la ha habido, el fruto ha seguido, y sigue, y sigue, y sigue, llegó hasta nuestros días, recibimos nuestro Pentecostés, y somos testigos del poder de Dios. Dios nos ha dado el poder de hablar en las lenguas, en descifrarlas, en anunciarlas de igual manera. Dios ha sido muy bueno y espléndido. Nos ha equipado porque no es fácil seguir en este mundo. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, nada lo va a poder parar, como no pararon a los discípulos y aquellas santas mujeres que estaban con ellos.
sino que Dios se movió y se ha movido hasta el fin de nuestros días y se moverá hasta el fin de los tiempos. Y con eso termino, mis hermanos, que mi Dios me los bendiga bastante y tengan su Pentecostés, ya lo tuvieron, síganlo teniendo. Y que mi Dios me lo bendiga mucho, mucho, mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.